Hola, hola, soy Ikumi. Los saludo con mucho amor y mucha luz. Hoy en la agenda de la arquitectura espiritual vamos a hablar de lo que son las constelaciones. Bueno, la primera vez que se escuchó sobre las constelaciones fueron las constelaciones familiares. Estas fueron descubiertas por Bert Hellinger. Este señor fue un sacerdote, teólogo, estudioso alemán que estudió mucho el comportamiento humano en África y en diferentes lugares del mundo. Y entonces él empezó a investigar el comportamiento que se daba en las familias y cómo las cosas se repetían en cuanto a herencias de físico, de formas de ser y todo eso. Y eso lo llevó a seguir investigando y averiguar muchas cosas en cuanto a ese tema, hasta que descubrió lo que son las constelaciones. Bueno, ¿en qué se basan las constelaciones? Las constelaciones son el movimiento espiritual, energético, cuántico, cósmico, mórfico, bueno, esa clase de definiciones de un sistema. En este caso estamos hablando del sistema familiar. Es que en otro video les hablé de la familia álmica y les expliqué más o menos qué era el sistema familiar. Eso mismo se desarrolla o se trabaja acá. Un sistema que es un grupo de algo. Por ejemplo, el sistema solar es un sistema de planetas, están alrededor del Sol. Hay un sistema biótico, sistemas y diferentes movimientos que se dan de un grupo de algo son sistemas. En este caso, este movimiento es en cuanto a grupos familiares y otras características que también se dan que más adelante les explico. Bueno, este grupo de almas, sea estas de aquí o este grupo de espíritus con los que se trabaja, son las mismas almas, pero con diferente papel. Es decir, nosotros tenemos un grupo de almas que crecen, ascienden con nosotros en nuestro camino espiritual para llegar a la luz. Estas almas forman, como les digo, nuestra familia álmica. Entonces, este grupo de personas pueden ser nuestra familia, pueden ser los que fueron nuestras parejas, los que fueron nuestros vecinos más cercanos, nuestros mejores amigos, nuestros compañeros de trabajo, las personas de la empresa, incluso las personas que nosotros catalogamos como enemigos, con los que nos han hecho daño o alguna cosa negativa o positiva que haya habido en nuestra vida con relación a una persona. Esos son parte de nuestra familia álmica, de nuestro sistema familiar. Y estas almas son las que se mueven en los movimientos de las constelaciones. Bueno, ¿eso qué es? Aquí dirán, bueno, pero ¿qué es esto? Bueno, cuando nosotros hacemos una constelación, nosotros es como está el dibujo, como si nosotros tocáramos con un dedo un balde con agua, o como las gotas de lluvia que caen en un charco que hacen ondas. ¿Sí? Estas ondas son como el movimiento energético que se da de estas almas o de estos espíritus o de estas energías. Eso también es un campo mórfico, un campo cuántico. Entonces más o menos funciona así. En el momento en que se hace la consulta o la pregunta o la inquietud que se tenga, se hace en el presente. ¿Sí? En el presente, en el hoy de esa persona o de esa circunstancia. Y estas ondas que se generan mueven todos los cuerpos o todas las energías que tienen que ver con esa pregunta. Un ejemplo, si yo quiero sanar, por decir, con mi mamá, entonces aquí estoy el día preguntando porque quiero sanar a mi mamá. ¿Quién tiene que ver con mi mamá en este movimiento energético?
Por ejemplo, mi abuela, mi abuelo, mis hermanos, mis tíos, mis hijos, ¿sí? Entonces, estas ondas más cercanas son cosas que están más cerca al presente en el que se hizo la pregunta. Y a medida que se van alejando, están acercándose al pasado. Entonces, la onda más grande es un pasado más alejado. Por lo tanto, son ancestros nuestros de mucho más atrás de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí están los abuelos, aquí están los bisabuelos, tatarabuelos, los abuelos en quinta generación, sexta, séptima, octava, y así se pueden imaginar hacia atrás miles de generaciones. Entonces, entre la onda está más lejos, pues más energías toca aquí atrás. Y si ustedes se dan cuenta, entre más atrás quiere decir que hay más y más y más y más energías, muchas más personas. Porque pues esta pirámide obviamente crece de manera exponencial, demasiado grande, demasiado gigantesco es su crecimiento. Sí, bueno. Como les decía aquí, si alguno de estos fue mi pareja en esta vida, en la vida anterior pudo haber sido mi mamá. Que mi mamá en la anterior vida tuve muchos problemas con ella porque le tenía rabia, resentimiento y eso. Entonces no se pudo sanar en esta generación pasada eso. Entonces se decidió que en la siguiente generación se sanaba. Entonces mi mamá después era mi hija. Entonces yo voy a sanar eso mismo con mi hija. Y cada cosa que uno tiene que sanar, se puede sanar aquí con el movimiento de las constelaciones. Bueno, ¿qué clases de constelaciones familiares hay? Entonces, están las primeras, que son las constelaciones familiares, como les digo, descubiertas por Bert Hellinger. Y la característica principal de estas constelaciones era que se hacía un movimiento energético en el campo mórfico de las energías de las personas que resolvieran alguna inquietud o alguna pregunta o quería uno sanar algo. Y este movimiento se dejaba actuar, digamos que solo. Se decían solamente muy pocas palabras para que se sanen. Por ejemplo, si estaba la mamá y el abuelo, entonces simplemente se decía, por ejemplo, te veo. Y al decirle te veo ya se le estaba incluyendo dentro del sistema y se generaban más movimientos. Después explicaré lo de estas palabras y cómo se dan los movimientos. Listo, bueno, otras constelaciones que se dieron después de estas constelaciones familiares son las constelaciones cuánticas o nuevas constelaciones, que su creadora es Brigitte Champetier. Esta señora vive en España y desde hace mucho tiempo trabaja con las constelaciones. Ella fue alumna por mucho tiempo de Bert Hellinger, de ahí tomó todo su aprendizaje. Ella continuó con los estudios y con experimentos con las constelaciones y logró sacar otro estilo de sanar, digamos así. Es como para explicarles. El estilo de Brigitte, ¿qué es? Que se hace la pregunta, se genera el movimiento, pero ella sí hace que se les digan frases sanadoras, o sea, frases completas para que las energías que están acá y las escuchen puedan sanar. Esto lo que hace, digamos que es como acelerar un poco el campo mórfico, como redirigirlo más y hacia lo que se quiere sanar, a lo que se quiere conseguir. Hay otras constelaciones que son las constelaciones corporales, que ya son mucho después de estas de Brigitte Champetier, y son constelaciones que están experimentando. Donde yo escuché es que es en México, no sé en qué otros países haya, que son, por ejemplo, médicos o personas de la salud que estudiaron constelaciones familiares y que están poniendo en práctica estos movimientos de sanar y de averiguar el origen de nuestros problemas, por decir así, el origen de lo que debemos sanar y encontrarlo en nuestra familia álmica, en nuestro sistema familiar.
Por ejemplo, alguien que sufre de esquizofrenia, entonces con las constelaciones se puede averiguar cuál es el origen de esa esquizofrenia, perdón. Bueno, supongamos que sea el origen en un tatarabuelo. Entonces con las constelaciones se averigua eso, que fue con el tatarabuelo, y se pueden decir frases sanadoras para que se sane. Todo eso ayuda a que esa persona que padece eso se vaya recuperando poco a poco. Incluso hay muchas personas que se han sanado completamente. Cuando son enfermedades mentales, por así decir, casi que hay un 90, 80, 90% de que se sanen. Cuando son enfermedades físicas, pues obviamente se demora un poco más, pero se descubrió que sí hay bastante sanación, o sea, no quedan completamente sanos, pero se sabe de dónde viene su problema y se pueden ir mejorando mucho. Otras constelaciones que hay más o menos en este mismo tiempo de las cuánticas son las constelaciones empresariales. Entonces, estas que son, que toman como un sistema a todas las personas de la empresa. Entonces sería un sistema empresarial. Y todas estas personas serían los compañeros de trabajo, desde el jefe, los directores, subdirectores y todas las personas que hacen la parte de la producción o del desarrollo del trabajo. Y también se pueden sanar las relaciones que existen entre compañeros, se pueden mejorar las ventas, mejorar la imagen de la empresa y muchas cosas así se pueden hacer con las constelaciones. Y pues estas son las que yo conozco que son como más evidentes, pero obviamente van a seguir saliendo muchísimas orientaciones de las constelaciones porque se ha dado cuenta la gente y sobre todo los psicólogos que es una herramienta de ayuda muy muy importante y muy eficaz que se está haciendo actualmente. Bueno, ¿qué tipos de constelación hay? Bueno, estas eran las clases de constelaciones, ahora los tipos. Hay constelaciones grupales, que estas son con varias personas, se trabaja con varias personas en una terapia y estas pueden ser virtuales o pueden ser presenciales. Presenciales obviamente que las personas que van a esta terapia son varias, se reúnen varias y se va sanando una por una de las personas que van. En estas constelaciones presenciales se puede pedir permiso para hacer constelaciones virtuales, es decir, que alguien manda su inquietud por mensaje, le llega a la consteladora y las personas que están ahí trabajan esa necesidad que tenga esa persona. Estas son varias personas. Otras constelaciones son las individuales, que solamente es el constelador y el paciente o el consultante. Son solamente 2 personas. Y esas las pueden hacer mediante tarot, que es como yo hago, con muñequitos, que diferentes clases de muñecos de madera, o los muñecos de los legos de los niños, o muñecos en foamy, o diferentes clases de muñecos que hacen para esto. También se hacen con hojas en blanco en el piso, o se hacen con asientos vacíos en un salón, pero como presencia solamente física, solamente el constelador y el consultante. Estas ahora, pues después de la pandemia, también las hacen virtuales, es decir, con una videollamada, el constelador y el consultante, y el constelador pues es el que hace los movimientos con las herramientas otras que les digo, y el consultante desde donde está, pues tiene la terapia. Bueno, ¿cómo funciona una constelación? Pues obviamente eso es tema de otro video en el que les daré paso por paso cómo es, pero aquí les quiero contar la generalidad. Es básicamente que un constelador, el constelador quien es, digamos que la persona que estudió constelaciones familiares como terapeuta o psicólogo especializado o algo así, que también se le dice facilitador o guía. Esta persona básicamente es un canalizador de la energía que recibe del consultante y la energía que recibe de los representados para buscar la sanación. Ahora les voy explicando. Bueno, la otra persona, que sean grupales o individuales, es el consultante. En el caso de los grupales, pues el consultante se sienta al lado del constelador y le dice en voz baja que solamente el constelador escuche
cuál es su necesidad o su inquietud. Bueno, esta persona es el consultante y es el que quiere sanar o el que quiere preguntar o el que quiere resolver alguna pregunta de su pasado o saber cuál es el origen de alguna herida o de una dificultad o de un trauma o de una enfermedad, todo eso. ¿Sí? Es el campo que maneja las constelaciones familiares es demasiado amplio. Bueno, entonces están estas dos personas. Si es individuales, pues estas personitas que dibujé acá pueden ser las cartas del tarot o los muñecos o las hojas en blanco o las sillas. Si es las grupales, pues son diferentes personas que asisten y que ayudan y colaboran para la terapia de esta persona y se van turnando. Primero será este, luego será este y se hace el proceso completo con cada uno. Bueno, en el caso de que se escoge ya esta persona, ¿listo? Entonces vamos a poner un ejemplo, el de acá, que esta persona quiere sanar la relación que en su trabajo le va mal, ¿listo? Entonces el constelador por sus estudios ya sabe que el origen del trabajo o de la prosperidad y eso es con conflictos que uno tiene con el papá o con la mamá, dependiendo de lo que sea. Entonces este constelador le dice, listo, entonces vamos al origen de esto, entonces vamos a ver cómo está su relación con su papá y con su mamá para ver dónde está el conflicto para sanarlo. Entonces le dice el constelador al cliente, bueno, entonces escoja unas personas de las que están aquí en el grupo o una carta y va a decir, bueno, una persona lo representa a usted. Otra persona lo va a representar a su mamá, otra persona va a representar a su papá. Digamos esto como un ejemplo, una persona va a representar a su empresa y otra al trabajo, por decir así. En una constelación también se pueden sacar energías. Por ejemplo, aquí sería un ejemplo, sería la energía del dinero y esta sería la energía de la prosperidad. No necesariamente todo tiene que ser personas, sino también energías que uno puede sanar. Entonces, al sacar esta persona, a los que representan a las personas con las que tiene el conflicto, sea en tarot o sea como personas, el constelador los deja primero actuar, que solitos se muevan en el espacio. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Estas personas son los representantes. Estas personas canalizan las energías de la familia o de los que él los configuró, así se llama. Entonces cuando configuró a una como la mamá, entonces esta persona se va a sentir y va a actuar como la mamá de él, porque está canalizando la energía de la mamá, ¿sí? Y luego ella va a actuar o a representar todo lo que la mamá de él hace. Si está brava, si está de buenas, si lo quiere, si no lo quiere ver, si lo rechaza, si lo ama, todo eso se va a ver cómo funciona aquí en este movimiento. Entonces, si es con, digamos, con el estilo de Bert Hellinger, se le diría, por ejemplo, te veo. Entonces, simplemente al decir te veo, esta persona actúa de una forma diferente. Tratan como de tener una relación entre las dos energías y eso. Si es con el estilo de las constelaciones cuánticas, entonces se le dicen frases completas. Tú eres mi mamá, yo soy tu hijo, tú eres la grande, yo soy el pequeño y cosas así. Todo esto que yo les digo hace que se mueva el campo mórfico, o sea, que se mueva el campo energético que existe aquí. Esas energías de esas personas, esos espíritus, sean personas que estén vivas o personas que ya estén en el cielo, se mueve la energía aquí, se mueve, se ve, se los llama y estas personas canalizan esas energías. Ya hice un video de lo que son las canalizaciones, entonces les recomiendo que los vean para que me entiendan qué es lo que pasa acá. Bueno, con las constelaciones familiares se pueden sanar y corregir demasiadas cosas. A medida que han venido estudiando desde que iniciaron hasta las últimas, se descubrió, se investigó y se sacó la conclusión de que
Se pueden hacer constelaciones, digamos que seguidas, pero el tema sí no se puede hacer tan seguido, sino de esperar 21 días, ¿sí? Por ejemplo, si aquí estamos sanando con la mamá, no puede volver a tocar ese mismo tema hasta después de 21 días, ¿sí? No se pueden hacer seguidos. Uno puede constelar, digamos que cada 8 días, pero temas diferentes. No puede repetir seguido el mismo tema. ¿Por qué? Porque se descubrió que para moverse, para que se mueva el campo mórfico y se logren ver, digamos que ya los resultados como tal, tiene que ser después de 21 días. Pues ustedes saben que según las investigaciones, inclusive el cuerpo humano se regenera cada 21 días. Dicen que las células nos cambian el cuerpo cada 21 días. Asimismo hay muchas cosas en la química, en la física y todo eso que dicen que tiene que esperar 21 días para que se vea el resultado. Lo mismo es acá. Lo que se sana, lo que se quiere arreglar, digamos así, puede ser inmediato el resultado, o sea que lo vea esa misma noche o el mismo día que lo haga, o puede demorarse hasta 2 años. Todo el tiempo, según lo que uno pregunte, todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo, hasta que se logre la sanación. Entonces lo que digo, puede durar hasta 2 años. Aquí estas personas representan a personas que estén vivas o estén muertas. Entonces, esta energía se sigue moviendo y sigue moviéndose por los 2 años y sigue moviendo a esas personas que se llamaron y siguen sanándolas y siguen recuperándose y se siguen descubriendo y desatando nudos energéticos que había. ¿Eso qué hace? Que lo que nosotros estemos sanando acá, estos espíritus o estas almas logren sanar y por lo tanto les ayudamos en su ascensión a la divinidad, su ascensión para que cada vez sean mejores seres de luz y logren su formación completa, como quien dice, en el cielo. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo recién empecé con el mundo de las constelaciones familiares, fue con mi maestra, que gracias a ella aprendí todo eso y fue demasiado importante en mi vida, que se llama Claudia Patiño. Es una psicóloga colombiana, pero con muchas especializaciones, entre esas las constelaciones familiares, y ella a mí me inició como las ganas de saber más y de aprender más de este tema. Entonces, creo que fue la segunda constelación que hicimos. Era el grupo de personas y una persona salió para sanar algo, y dentro de las personas que escogió para que representaran estaba ahí el capitán de la policía de la ciudad donde estábamos. Era un señor ya, póngale, de 45 o 50 años, un hombre serio, adulto, maduro, muy en su sitio. Y a él le tocó, digamos así, que representar al hermano de la persona. Y resulta que habían muchos conflictos con ese hermano y había cometido como algo que hizo doler mucho a la familia. Y él estaba muy arrepentido y tenía mucho cargo de conciencia. Pues este señor, este capitán de la policía, con la energía de ese otro señor, se puso a llorar y a llorar y a llorar y cayó de rodillas al suelo y seguía llorando y en cierta forma pedía perdón a la familia, a los hermanos. Y eso fue muy impresionante, mucho. Uno cree al principio que aquí están inventándose, que están actuando más de la cuenta, que es como una película o que les pagan por actuar así, pero no. Son movimientos que se dan legítimamente con los movimientos energéticos que se mueven acá, valga la redundancia. Yo les recomiendo a las personas que puedan hacer una constelación familiar, o sea, una puede ser varios hasta que esté sano, obviamente con tiempito entre cada una, pero se los recomiendo. Es una terapia increíble y van a sanar mucho y van a ver el cambio de vida, es impresionante. Bueno, seguiré haciendo muchos más videos ya con pasos exactos de cómo es la constelación y todo eso para que puedan entenderme, y voy a subir constelaciones que yo haré
individuales o ejemplos de constelaciones grupales. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido. Les mando mucha luz y mucho amor. Espero que me sigan, que le den like y les doy muchas, muchas, muchas gracias.